Y bueno, cracks, un poco tardecito, pero la verdad es que como siempre les estoy comentando, a la hora de uno de ver un buen video, uno no necesita tener una hora en específico. Es que la verdad he estado como un poco indispuesto el día de hoy con algo de malestar de gripe. Y justo ahora que estoy viendo el partido del Cádiz con el Palancas, que acaba de meter un gol el Cádiz, me puse a pensar que qué coincidencia. Tengo peor defensa que el Palancas Fútbol Club. Es una cosa increíble. La gripe cada vez que quiere va y hace lo que quiere conmigo. Chicos, vamos a repasar unas cosas bastante chéveres que me he encontrado y que seguramente a ustedes les va a parecer interesante. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que la verdad es que a mí me han parecido bastante chéveres. Quiero que veamos algo rápidamente de nuestro amigo Antonio Rüdiger, algo que vi esta mañana y que era desde ayer tras el partido que termina ganando el Real Madrid. Y que bueno, nuestro amigo Rudy ha terminado en una posición bastante importante dentro del juego, no solamente por su desempeño en la defensa, que también es bastante decir ya, sino también, chicos, por el gol que termina marcando, creo que las diferencias en este partido que termina ganando el Real Madrid, porque bueno, marca el gol y sabemos que el gol es lo más importante en el mundo del fútbol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acaban de amonestar a Xavi por ridículo. Está bastante tenso el técnico catalán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a escuchar esta primera parte que quería mostrarles de Rüdiger, porque la verdad es que me ha parecido brillante. Me parece un tipo bastante genial y cada vez que puede lo deja saber. Creo que debe hablar muy poco en entrevistas, pero bueno, esta vez le tocaba por ser el MVP del partido. Antonio, ¿te molesta cuando dicen Rüdiger está un poco loco? No, because I am a bit loco, so yeah, but in a positive way. But I have no problem if people laugh. If everybody laughs, it's good. I have no problem. Bueno, esto es lo que les comentaba, que es algo que se viene comentando de verdad hace muchísimo tiempo, que Rüdiger está un poco alocado y él lo toma con humor, sabe que la gente habla de este desquicio, por llamarlo de alguna manera, pero habla como con una especie de cariño también. Entonces en ese aspecto yo creo que estamos bastante claros de cómo Rüdiger se lo toma a la ligera. Y ayer también veía algo de Fran García que decían que le querían mucho, que no sé qué, que no sé cuál. Por ese aspecto yo creo que todos lo tenemos bastante claro, que este es un chico, un hombre bastante querido en el vestuario del Real Madrid, y además porque se lo ha ganado con buenas actuaciones, además que ha sido paciente cuando seguramente muchos futbolistas no lo hubieran sido. Quiero que ahora escuchemos algo de Garnacho, que la verdad me ha llamado la atención y es algo que seguramente tiene desquiciados a los mesicópatas, Messi-lovers, como quieran llamarlos, porque este chico parece tener un futuro en la selección argentina de fútbol, y que diga este tipo de cosas, la verdad es que... Cristiano, John Cristiano Ronaldo, yeah. In the TV, always all my life is my idol, so I see in everything and I want to be the same. Bueno, aquí lo que dice, está traducido aquí, dice: siempre he visto a Cristiano Ronaldo como mi modelo a seguir, nunca en mi vida he visto un jugador como él, quiero ser como él. Por eso tiene a media Argentina hecha mierda, la tiene absolutamente desquiciada, porque imagínense que este chico termine convirtiéndose en el próximo referente de la selección argentina de fútbol, y que diga esto públicamente, que jamás había visto algo como Cristiano Ronaldo. Seguramente es algo que los hace tenerla bastante bien adentro. Entonces ahí yo creo que hay que tener en cuenta todo eso. Y bueno, ya saben lo que se dice por ahí. Al final son cosas que se trata de gustos, pero los mesicópatas no entienden de razones cuando se trata de ese tipo de situaciones. Quiero que ahora veamos una imagen curiosa que se ha viralizado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es un infierno absoluto, de Mbappé, que ayer ganó un título, creo que fue la Supercopa de yo qué sé, de Francia, y ha dejado esta imagen. Ahí se ven que bueno, están celebrando el título de Mbappé, pero toma una... Ahí, esa es la actitud que yo veo rara, que le hace como un mal gesto al chico. Pero bueno, celebrando un título ahí con sus compañeros, se lo intenta pasar a Donnarumma, lo presenta ante su afición. Lo que quiero mostrarles con todo esto es que ha generado polémica, porque dicen que Mbappé está como desprestigiando de alguna manera el título que acaba de ganar el Paris Saint-Germain. A ver,
Yo la verdad no veo ninguna. De hecho, los madridistas en Twitter colocando que no quieren ver ni en pintura a Mbappé con la camiseta del Real Madrid, que miren cómo celebra el título. O sea, estamos en un punto en el que criticamos por criticar. Yo tampoco quiero que Mbappé venga. O sea, si viene, seguramente lo celebraremos cuando empiece a meter goles y toda la cosa. Pero chicos, esto, o sea, no se puede criticar todo porque sí o porque nos hizo aquella jugada tan lamentable que seguramente todos recordamos. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Que hay gol del Cádiz, Dios mío, casi. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Que la verdad, no podemos criticar absolutamente todo. Yo la verdad no veo ninguna mala actitud aquí. Veo a un chico, un caballero, un señor que quiere ganar títulos importantes y que a lo mejor este le parece insuficiente, está concentrado en el tema de la Champions y como les digo, no podemos criticar absolutamente todo. Creo que llegamos a ese punto en el que estamos criticando todo y que seguramente más adelante vamos a estar, si este hombre acaba fichando por el Real Madrid, como si no había pasado absolutamente nada y creo que esa es la parte en la que nos podríamos llegar a equivocar. Entonces, creo que es algo que deberíamos tener en cuenta. Quiero que veamos algo ahora de Mauricio Pedrosa, de ESPN, que bueno, este chico la verdad es que no se cansa de hacer el ridículo. Recordemos todos que este mismo Dime que no fue el que dijo el Real Madrid perdió en París a Mbappé y va a perder la final de la Champions. Creo que hice un video en mi otro canal que se hizo bastante viral, así que escuchemos esto. Cristiano en Arabia desaparecerá. Messi en Miami en la MLS triunfará. Dime que no. Cristiano Ronaldo va a tener que hacer otro truco de magia como hizo en su carrera para competir al más alto nivel y que nos acordemos que el comandante juega cada fin de semana. Es mucho más fácil acceder a los partidos de Messi, es mucho más fácil seguir la trayectoria de Messi. Estamos en el mismo uso horario de Messi y la liga está puesta. Y mientras eso siga sucediendo, de Cristiano nos olvidaremos. Bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Es bastante curioso, este señor definitivamente no se cansa de hacer el ridículo y teniendo en cuenta también lo que está sucediendo con Messi y con Cristiano, comparando las carreras de cómo van las carreras de cada uno en las respectivas ligas que están disputando. Yo creo que esto queda en un absoluto 15º plano porque la verdad es que, como les digo, es vergonzoso que esta clase de periodistas, o sea, para llamarlos de alguna manera periodistas, hagan este tipo de comparaciones. Y está bien que tengan una opinión y que les guste más Messi que Cristiano. A mí me gusta más Cristiano que Messi. Eso no me hace una mala persona. Lo que me hace una mala persona es siempre querer hacer ver a una cantidad de imbéciles que Cristiano es muchísimo mejor que Messi por cosas que son absolutamente intangibles e irrelevantes y que, como les digo siempre, cuando esta gente del relato tienen un problema. ¿Y cuál es el problema que tienen? Cuando suceden cosas así es que llega un punto en el que ellos dicen tantas estupideces que terminan haciendo el ridículo, porque yo sé que les pagan y son unos personajes y toda la cosa, pero llega un punto en que quedan siempre ridiculizados porque el relato, como la mentira, tiene patas cortas. Sin embargo, llega un punto en el que cojea. Ustedes yo creo que ya saben cómo va ese dicho. Yo la verdad es que se me olvidó un poco, pero más o menos me hice entender lo que quería explicar. Entonces es una cosa increíble. Mañana les voy a traer uno de Álvaro Morales y junto con uno de Jorge Ramos, que la verdad está bastante chévere. Así que muy atentos al canal, se los voy a dejar programado. En este momento toca es despedirme, lo de siempre. Gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.